Abre tu Biblia en el libro de Números, capítulo 14. Vamos a leer el verso 24 hasta el verso 24 y luego leemos el verso 36 en adelante. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Verso 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: ¿qué espíritu tienes? Amén. Es el tema en la mañana de hoy. He estado meditando todo lo concerniente a lo que fue la misión de los 12 espías. Después de haber escuchado la voz del Espíritu que me habló a mi interior, y en todo lo que he estado meditando, le formulé una pregunta al Señor. 12 espías, pero de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, al regresar de reconocer la tierra, 10 de ellos entregaron un mal informe, hablaron como no debieron hablar e hicieron desmayar el corazón del pueblo. Lo hicieron murmurar. A raíz de ello, Dios toma la decisión de dejar al pueblo 40 años en el desierto. Y no permitirle a los mayores de 20 años entrar en la tierra que Él les había prometido, exceptuando solamente a Josué y a Caleb, que fueron de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra, pero que cuando regresaron no murmuraron, no hablaron negativamente, sino que por el contrario hicieron callar a aquellos que entregaron aquel mal informe.
y que hicieron desmayar y murmurar al pueblo. Yo le dije: Señor, pero ¿por qué Moisés no envió solo a Josué y a Caleb? Estamos acá. Sí. Esa fue mi pregunta. Y en la misma escritura encontré la respuesta. Allí mismo me respondió el Señor. Y lo que el Señor me dijo fue: porque eso fue lo que yo le ordené a Moisés. Y entonces entendí que los que hemos sido llamados al ministerio, al liderazgo, tenemos que obedecer a Dios. Y muchas veces, obedeciendo al Señor, van a suceder cosas que uno no espera que sucedieran. Estamos acá. Van a suceder cosas que uno no quisiera. Sí. Porque lo que había hecho Moisés era lo que Dios le había dicho. El Señor le habló de 12 príncipes, uno por cada tribu. Y así como Dios le dijo, así lo hizo Moisés. Pero mire lo que resultó aconteciendo, lo que terminó pasando. Ellos van, reconocen la tierra, pero 10 de ellos se detuvieron a ver lo que nunca debieron que. Estamos acá. Presta la atención a eso. Porque no todos los que vienen a la casa del Señor vienen a ver lo que deberían ver. No todos los que son enviados a una misión hacen lo que se les envió a hacer. No todos entregan el informe que deberían entregar. Estamos acá. Hay gente que se desvía totalmente de aquello para lo cual lo escogió el Señor, lo llamó el Señor, lo envió el Señor. Estamos acá, iglesia. A usted lo envían a visitar a una familia que lleva un par de servicios que no ha venido a la iglesia. Su deber es llegar, saludar, posteriormente informar la razón por la que usted se encuentra en ese lugar. Y una vez todo está dado, hacer la obra del Señor, compartir la palabra, animar a la persona y finalmente orar dentro de lo que el Señor aprueba. Se regresa y se sigue orando por esa familia, por ese hogar, por esa casa. Pero si usted llegó allá y vio cosas para después estar comentándolas por aquí, por allá, usted jamás entendió. Usted jamás entendió
el propósito para el cual Dios lo llevó a ese lugar, que fue a rescatar unas almas, a hacer volver a unos hijos del Señor a su casa. No sé si me estoy haciendo entender. La decisión del Señor de no dejar entrar en la tierra prometida aquellos 10 espías. Escuche, porque fue Dios, no fue Moisés, quien les dijo: ahora ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Fue el Señor. La decisión de Dios de no permitirles entrar era por el espíritu que había en ellos. De acuerdo al versículo 24, que fue el primer versículo que leímos, donde dice la razón por la que Caleb, pero esta misma razón se aplica para Josué. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro ¿qué? Otro espíritu. Por eso el mensaje en esta mañana: ¿qué espíritu tienes? Caleb y Josué tenían al Espíritu Santo. Ese era el espíritu que ellos tenían. Por eso cuando ellos vieron a aquellos gigantes, no le temieron, no tuvieron temor. Por eso cuando ellos vieron las ciudades amuralladas, no les pareció imposible de conquistarlas, de poseerlas, de tomarlas. Por eso, cuando Caleb vio aquel monte que posteriormente lo conquistó, desde ese momento sintió: este será mi posesión, será mi heredad. Una cosa ve el que tiene el Espíritu de Dios, y otra cosa ve lo que no los tienen. Estamos acá. Mientras el que tiene el Espíritu Santo tiene una visión alineada con el propósito y la voluntad de Dios, mientras el que tiene el Espíritu de Dios no ve lo imposible, no duda, no teme, no desmaya. Cosa contraria sucede con los que no lo tienen. Estamos acá. ¿Qué espíritu tienes? Porque algunos lo que tienen es un espíritu de incredulidad. Estamos acá. Por eso muchos no van a ver el ensanchamiento que Dios prometió para este año. ¿Por qué Caleb sí iba a entrar a la tierra que Dios les había prometido? ¿Por qué Josué sí iba a entrar a la tierra que Dios les había prometido? Pero aquellos 10 espías malvados no. Habían salido de Egipto, oído. Habían visto todas las señales que Dios había hecho a través de Moisés. Habían cruzado el mar. Habían estado comiendo del maná. Habían estado tomando el agua de la peña. Pero no iban a entrar. No iban a poseer la tierra.
Lo que Dios les había prometido no lo iban a tener porque tenían un espíritu de incredulidad. Es triste y me duele decirlo. ¿Usted por qué cree que el Señor dijo que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Iglesia, mandó 12, fueron 12, pero solamente 2. Duele, ¿no? Que una iglesia de 5,000, de 10,000, de 15,000, de 30,000, de 50,000 y demás miembros sea un pequeño remanente los que al final se salven. Israel en el desierto era un aproximado de 2 millones. Pero cuando vamos a Corintios, la Escritura registra que de los más de ellos no se agradó el Señor. Porque muchos murmuraron, fornicaron, tentaron al Señor. Y esos que lo tentaron, dice que murieron comidos, mordidos por la serpiente. La serpiente es una tipología de los demonios. La gente que no tiene cuidado con la lengua. La gente que no solamente tienen un problema para con ellos mismos, sino que tienen problema para con los demás. Gente que lo que está haciendo es desmayar a otros. Los está haciendo tropezar, los está haciendo caer. Los está haciendo mirar a los lados o peor aún, mirar hacia atrás. Algunos los han hecho desviarse y a otros los han hecho retroceder. Porque no tienen cuidado de lo que hablan. No tienen cuidado de su lengua. Caleb tenía otro espíritu. Caleb no tenía el espíritu de la murmuración. Estamos acá porque hay gente que cree que murmurando está haciendo lo bueno. Hay gente que cree que murmurando está agradando al Señor. Y tienen la murmuración como un don. La murmuración es un espíritu del diablo. Sí, la murmuración, la queja. Gente que se queja por todo. No solo murmuran contra la iglesia, contra los pastores, con todo, no se les escapa nada. También se quejan de todo. Sí, todo el tiempo se están quejando. Y uno trata de entender, uno busca la explicación, pero cuando yo leí este texto, entonces tuve un poco más de claridad. Son de otro espíritu. La gente que no tiene el espíritu del Señor siempre va en contra de lo que el Señor ha dicho, de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor va a hacer. ¿Por qué cree usted que cuando Moisés va delante de Dios y le dice al Señor, mejor quítame la vida? Porque el pueblo le estaba pidiendo carne y Moisés dice, ¿de dónde voy a darle yo de comer a una multitud tan grande? Y a Moisés, cansado de tanta queja, de tanta murmuración, de tanto lleva y trae, le dice al Señor que mejor le quitara la vida. Porque la carga que Moisés tenía sobre sus hombros
Era una carga pesada. Entonces el Señor toma una decisión. Le dice que escogiera 70 ancianos de medio del pueblo y que Él iba a hacer algo. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Iba a tomar del espíritu que había colocado en Moisés para colocarlo sobre ellos. Observa que lo que hizo el Señor fue tomar del Espíritu Santo. ¿Por qué no colocó otro espíritu? ¿Por qué colocó el mismo espíritu? Porque el mismo espíritu es el que da el mismo sentir. El espíritu no va a colocar un sentir en el líder, pero a ti te va a colocar otro sentir. Si te coloca otro, seguramente porque estás en otro espíritu. Por eso el Señor se aseguró de que el espíritu que estuviera sobre aquellos 70 fuera el mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Yo he visto gente que con facilidad el diablo las logra engañar. De un momento a otro resultan teniendo revelaciones, sueños, visiones, palabras que van totalmente en desacuerdo a lo que el Señor está hablando, lo que el Espíritu está revelando, lo que Él está ministrando. Y no se toman un segundo de su tiempo para examinar si verdaderamente aquello que ellos están viviendo viene de Dios, o es un espíritu de error, de confusión, de falsedad que está tomando su mente, su corazón, que se les está metiendo en el interior y los está poniendo a ver cosas que no deberían ver, y los está poniendo a hacer cosas que no deberían hacer, y los está poniendo a ir a donde no deberían ir, y los están poniendo a vivir cosas que no deberían estar viviendo. ¿Es que usted cree que los demonios qué? En la Biblia encontramos cómo fue que Acab, rey de Israel, fue a la guerra donde posteriormente terminó muriendo, donde terminó asesinado. Un espíritu de mentira salió en boca de todos sus profetas y todos a unos profetizaron: ves a la guerra porque vencerás. ¿Cómo regresó? Regresó sin vida, porque un espíritu de mentira estuvo en boca no de uno, no de dos, no de tres. El diablo se encargará de todo aquel que tú le prestes el oído. Escucha bien, porque tampoco están alineados con Dios, de tener una mentira para hacerte creer que tú estás en la verdad, que tú estás bien con Dios, que lo que tú estás haciendo es bueno. Sigue así, que así por donde vas bien. Sí, gente que no tiene cuidado. Dice la Escritura que si alguno no se conforma a las sanas, no se conforma a las palabras de la sana doctrina, está errado, está equivocado. Gente que le cae una comezón de busca la Biblia, lee la Biblia. Si Dios te dio unos padres espirituales, por algo te los dio. Los padres espirituales son como los padres biológicos, quienes reciben la responsabilidad del cuidado de la crianza. Pero muchos no tienen este cuidado, y en su comezón de saber no sé qué, se terminan desviando. Terminan dándole lugar al diablo. ¿Usted sabe cuánta gente, todas esas doctrinas erradas, equivocadas y esas sectas que ustedes ven que tomaron gran auge, de dónde resultó? El apóstol Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Gente que usted creía que era gente de Dios, una mujer, un hombre de Dios, pero realmente no tenían al Espíritu Santo, tenían otro espíritu. Tenían el espíritu de la competencia, porque algunos quieren competir hasta con el pastor y con la pastora, y el pastor bien.
convencido de que lo están amando, de que ese beso es sincero, de que ese abrazo es genuino, de que ese yo te amo es verdadero. ¿Usted qué cree que cuando Moisés mandó a esos 10 espías junto con Josué y junto con Caleb, Moisés no estaba convencido de que ellos iban a hacer lo que se les había encomendado, lo que se les había confiado? Esa es la convicción con la que uno queda. Que uno los dejó haciendo el aseo, se quedaron haciendo el aseo. Estamos acá. Que ellos están en Iyajao predicando la palabra, están predicando la palabra en Iyajao. Que uno los mandó para la calle a hacer la obra evangelística, están haciendo la obra evangelística. Pero de un momento a otro resultan unas cosas. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó aquí? Y le puede pasar a uno como le pasó a Moisés. ¿Sería que me equivoqué? No, tú nunca te equivocaste. Tú hiciste lo que yo te dije. Estamos acá. Tú hiciste lo que yo te dije que hiciera. Tú enviaste a quien yo te dije que enviara. Pastor, pero fueron más. Señor, pero fueron más los que se endemoniaron. Son más los que están murmurando. Son más los que se están quejando. Son más los que andan en el chisme. Lastimosamente, bíblicamente pasa. Son más. Por eso el Señor en esta mañana nos está hablando. Que el Señor quiere saber de qué espíritu eres. El Señor quiere saber qué espíritu es el que tú tienes. Porque si tú tienes el Espíritu Santo jamás te va a dejar ser un murmurador. Si tú tienes el Espíritu Santo jamás te va a dejar estar en la queja. El Espíritu Santo no te va a dejar estar en el chisme. El Espíritu te produce hambre y sed de orar, hambre y sed de adorar, hambre y sed de meditar la palabra de Dios. El Espíritu Santo te produce hambre y sed de hacer la obra de Dios. Él no te produce hambre de pecado. Un día lo dije aquí a la iglesia. Le dije, usted tiene que tener mucho cuidado y discernir cuando es Dios quien lo quiere poner a ver algo o cuando es el diablo. Cuando Dios te pone a ver algo es para que ores. Cuando es el diablo te lo pone a ver para que murmures. Para que hables mal de la iglesia, para que hables mal de los pastores. ¿De qué espíritu eres? ¿De qué espíritu? En una oportunidad, cuando David huía de Saúl, dice la escritura que un grupo de soldados de la tribu de Benjamín vinieron hasta donde David se encontraba. El jefe de ellos era Amasai. Cuando David los vio venir, les preguntó, ¿es pacífica su venida? Porque ellos eran de la tribu de Benjamín, de la tribu de Saúl. Y David quería saber. Cuando David pregunta, dice la escritura que el Espíritu Santo vino sobre Amasai. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Porque era el espíritu en el que andaba David. Y si Amasai quería andar con David, tendría que andar ¿qué? En el mismo espíritu que andaba David. Pero hay gente que anda contigo en otro espíritu. Por eso no se parecen a ti. Pero yo veo que el pastor es un hombre prudente, que no anda murmurando, que no anda chismoseando, que no se anda quejando. ¿Y qué está pasando con el que está a su lado? Revisa de qué espíritu eres. El espíritu vino sobre Amasai y le dijo, paz contigo, David, y con todos los que están contigo.
Esa palabra paz es la palabra shalom en el hebreo, que tiene varios significados. Shalom no solo es paz, shalom es prosperidad, shalom es bienestar, shalom es salud. Amasai le estaba diciendo a David: prosperidad, bienestar, salud para todos los que están contigo y los que te ayudan. Porque hay bendiciones que se les retrasan, porque hay bendiciones que no le llegan a muchos, porque no se han puesto en el mismo espíritu. Estamos acá. Porque no andan en el mismo espíritu que anda aquel a quien Dios le dio la revelación. Iglesia, a esto hay que prestarle atención. ¿Por qué Josué y Caleb sí pudieron entrar a la tierra prometida? Estamos a tiempo. Hoy apenas es 12 de noviembre. Todavía nos falta un mes. Y un poco más. Más de un mes y medio para que finalice el año. Y yo creo a lo que el Señor nos ha dicho. Un fin de año de ensanchamiento. En todo. Yo lo estoy creyendo. Y no me gustaría que tú terminaras el año de cualquier manera. No me gustaría, me dolería que queriendo Dios darle a tu vida eso que tanto necesitas, Dios no te lo pueda dar. Nunca tuvo en los planes de Dios que aquella multitud pereciera en el desierto. Como tampoco estuvo en los planes de Dios que aquellos 10 espías murieran devorados por las plagas. Estamos acá. Duele decirlo, pero esa gente que en lugar de hacerle bien a la obra de Dios y que resulta haciendo daño, las consecuencias de sus malas decisiones, de sus malas acciones, de haberse ido en contra de la obra de Dios, es algo que termina siendo visible. ¿O es que ustedes creen que los israelitas no los vieron a ellos cuando las plagas les comenzaron a sobrevenir? Cuando enfermedades, cuando entre familias comenzaron a tener pleitos, contiendas, cuando algunos se comenzaron a quitar la vida. ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue algo visible? Es que eso es lo que dice la Escritura, que todas esas cosas sucedieron y fueron escritas para darnos a nosotros a conocer como ejemplo, que no hagamos como ellos hicieran, para que tampoco nos acontezca como a ellos les aconteció. ¿Por qué quieres vivir lo que ya otro vivió? ¿Por qué quieres padecer lo que ya otro padeció? ¿Por qué quieres sufrir lo que ya otro sufrió? Yo lo he dicho muchas veces acá, me duele y me duele y me duele que muchos se toman el trabajo de buscar algo que está fuera de contexto para aplicarlo, cuando quieren mostrar que ellos tienen la razón y los demás están mal. No cometa ese error. Léase toda la Biblia. Argumente con la Biblia, no argumente con los argumentos de otros porque tiene un título. No cometas ese error. La iglesia del Señor, lo veíamos el miércoles, tiene un enemigo que todo el tiempo está buscando cómo destruirla. El reino de los cielos
dijo Jesús, sufre violencia. Por eso el Señor nos decía, un reino para valientes. Este no es un reino para cobardes. Usted vio el problema, usted vio la dificultad, pero usted tiene que tener presente que el Señor ha dicho que Él va delante de ti. Tú tienes que tener presente que el Señor te ha dicho que tú no estás solo, que Él está contigo. Mira, mientras estábamos adorando, escucha lo que te voy a decir. Mientras estábamos adorando y estábamos pidiendo la llenura del Espíritu, el Espíritu me habló y me dijo, pide mi llenura. Porque tú no vas a ese lugar a visitar a un enfermo. Así me dijo, tú no vas a visitar a un enfermo, tú vas a orar por un enfermo. Son dos cosas muy diferentes. El que va de visita va a observar, a acompañar, a consolar. Pero el que va lleno del Espíritu Santo, otra cosa puede pasar, otra cosa puede suceder. Y escuché la voz que me dijo, llénate, porque no vas a visitar, vas a orar. Yo dije, ok, Señor. Y por eso intensifiqué en la adoración mi petición. Lléname, lléname, lléname. Iglesia, si algo necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo no tiene lugar, no tiene tiempo para murmurar. Olvídese, no tiene tiempo para eso. Cuando ese Espíritu quiera venir, la misma llenura del Espíritu Santo va a hacer que ese Espíritu retroceda. Mire, una de las cosas que vemos en el Salmo 23, cuando David dice, unge mi cabeza con aceite. Ustedes saben que la unción es la llenura del Espíritu Santo. Pero en los animales, el término ungir en el hebreo es untar. En los animales, el acto de ungirle la cabeza a una oveja era con algo muy específico, por algo muy específico. Evitar que la mosca, que la garrapata, que la plaga se posara sobre la cabeza, entrara dentro de sus orejas, de sus oídos, que le chuparan la sangre. Cuando tú estás ungido, cuando tu cabeza está ungida, eso no va a permitir que las plagas, una tipología de demonios, se puedan acercar a ti. Van a haber demonios y dicen, no, pero aquí no está el espíritu de chisme. Ese hombre no es chismoso. Es más, si yo le cuento esto, él se lo va a decir al pastor y me voy a ganar un problema. Mejor me voy para donde la hermanita tal, porque ella sí es chismosa y ella sí me va a saber escuchar. Estamos acá. Y me lo va a tapar. Es más, ella me va a decir otras cosas. Sí. Ese es el espíritu de murmuración, de chisme. Mire, todo lo que hace daño o no hace daño. Provocó que el pueblo de Israel se detuviera 40 años en el desierto. Señor, o se arrepienten o te los llevas. Pero no queremos chismosos. No queremos murmurador. Sí, porque nos van a producir un gran daño. Lo que nos van a traer es atraso. Lo que debió durar 40 días
¿Se convirtió en cuánto? 40 años. Eso es lo que hace el chisme, eso es lo que hace la murmuración, eso es lo que hace la queja. No solamente te puede hacer daño a ti mismo, porque ellos terminaron muriendo por las plagas, pero mira el chicharrón que le dejó a los demás. Mire la consecuencia que se ocasionó, que se produjo. ¿De qué espíritu eres? ¿Qué espíritu es el que tienes? Porque si tienes al Espíritu de Dios, vas a tener una alabanza, una adoración de continuo en tu boca, en tu mente, en tu corazón. Si tienes al Espíritu de Dios, vas a tener un salmo en tu boca. La palabra de Dios estará en tu boca. Si tienes al Espíritu de Dios, vas a tener visiones de Dios, sueños de Dios, revelaciones de Dios. Yo lo he dicho muchas veces acá, Dios es un Dios de paz y no de confusión. Y hay gente que vive confundida. El Espíritu Santo no confunde a nadie. Recuerdo hace muchos años, tuve un sueño y en mi sueño escuché una voz que me dijo: las aguas salutíferas. Se lo comenté a mi madre. Ella no me dijo nada. Y se lo comenté a alguien que era a quien yo debía contarle ese sueño que yo había tenido. No me dijo nada. Me quedé tranquilo. En el tiempo de Dios, escúchelo bien, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, supe lo que Dios me quiso decir. ¿Por qué? Porque era el tiempo de Dios. Era el tiempo de Dios. Ese es el cuidado que uno tiene con uno mismo. ¿Acaso no fue lo que Pablo le dijo a Timoteo? Cuídate de ti mismo. Hay gente que no tiene problema ni siquiera con el diablo. No tienen problema con el brujo, con el hechicero, con el satanista. No tiene problema con el esposo, con la esposa, con los hijos. Tienen problema con ellos mismos. Así que tenga mucho cuidado, que no sea usted mismo quien se esté haciendo tropezar. Por eso en la administración, una de las cosas que le decíamos al Espíritu Santo era que nos ayudara a no ser nosotros mismos el obstáculo. Iglesia, no estamos jugando. Esto no es un juego. Estamos en un tiempo de mucha bendición. Estamos en un tiempo donde Dios quiere mostrarnos su gloria como nunca antes nos las había mostrado. Pero necesitamos alinearnos con Él. Necesitamos ser uno con Él, un espíritu con Él. La gente que no tiene el Espíritu de Dios, mire, se hacen daño a sí mismos y le hacen daño a quien menos usted piensa. Qué triste que usted se pare en la puerta de su casa a esperar que venga el hermano, a esperar que venga la hermana para hablarle mal de la iglesia, para averiguar, y después está diciendo cosas en contra de la iglesia. No tienen tiempo para venir a la iglesia, pero tienen tiempo para chismosear. Sí, así hay muchos. No tienen tiempo para venir a la iglesia, pero tienen tiempo para chismosear. Y los pastores enterándose. Los pastores enterándose. Los pastores enterándose. Sí, porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Algunos disfrazan aquello y dicen: te voy a decir esto, pero no es por malo. Mira cómo le dicen: no es por malo. ¿Quién ha dicho que una persona que está tan bien espiritualmente, en lugar de estar murmurando, no está orando? Si eso le parece mal. Sí. No se le salva a nadie.
Me duele por mi hija Isabela, que ni ella se le ha salvado. Sí, es así. Yo no los voy a defender, porque si a mí no me defiende el Señor, entonces ¿qué hago yo aquí? A mí quien me defiende es Cristo. Yo no voy a cometer ese error. Yo y mi familia estamos en las manos del Señor. Él es nuestro defensor. Jamás voy a utilizar el altar del Señor para cometer ese error. Dios me guarde y me libre. Iglesia, esto no es un juego. Esto no es un juego. Dios es bueno, su misericordia es grande. Pero tenga mucho cuidado. No juegue con la gracia de Dios. No sea de tropiezo para usted y tampoco haga tropezar a otros. Si usted se quiere ir para el infierno, váyase usted solito. Si usted se quiere ir para el infierno, váyase usted solita. No acepte que te contamine, te quieren dañar el oído. Después que te dañan el oído, entonces te cae una frialdad, no quieres venir a la iglesia. ¿Usted qué cree? Que aquí estamos lidiando todo el tiempo con gente y el resultado, la raíz del problema, ¿dónde está? Se pusieron a murmurar. Porque creen que la murmuración no es pecado. La murmuración enfría, la murmuración seca, la murmuración mata espiritualmente. La murmuración no es de Dios, es del diablo. No tienen al Espíritu Santo, tienen un espíritu de especulación. El que no tiene al Espíritu, el que no tiene el don de discernimiento, tiene el don de especulación. Sí, andan especulando todo el tiempo. Hombre, arrepiéntase de corazón, busque a Dios y verá cómo todo va a cambiar en su vida, en su casa, en su familia. Dale la fuerte el aplauso al Señor.